El oficialismo está tratando de incidir en esas divisiones al tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, llama la atención que ante estas inhabilitaciones, si bien ha emitido algún pronunciamiento, no haya sido más enérgica la posición de Capriles, ¿no? Claro. Que representa, si acaso, una ala más moderada dentro de la oposición. Y bueno, entonces más o menos se va a dar la figura, se va a repetir la figura que se ha venido dando en las anteriores elecciones, ¿no? Hablando de elecciones, tenemos la franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al Partido Solidaridad Nacional, el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Bueno, volvemos a hablar de la situación previa a las elecciones legislativas en Venezuela y las maniobras que estamos viendo que está haciendo el Ejecutivo para inhabilitar a las principales cabezas de la oposición. Algunas ya, por supuesto, están presas, pero además de este tema político está el económico, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha cerrado una planta de Polar. Sí. Lo que también vuelve a poner de relieve el tema de la escasez, ¿no? En este caso de la cerveza. Es que el gobierno está haciendo algo que era casi previsible o era absolutamente previsible que no iba a funcionar, y es que querer imponer controles de precios y control público en la distribución de alimentos. Sin embargo, la producción sigue en manos privadas. Y el tema con eso es que, claro, en aras de, digamos, mejorar su imagen ante la población, el gobierno intenta que los bienes se vendan a precios que terminan estando por debajo de los costos de producción, y la empresa privada termina por dejar de producir, o en su defecto, precisamente porque este sistema crea escasez de divisas, termina por no tener suficientes insumos para el proceso productivo, que es lo que ocurre en el caso de Polar. En este caso de la cebada. Y con un discurso que está revisando un reportaje de CNN, que uno de las personas que declaraba se quejaba, decía esto es culpa de la derecha, no están boicoteando el gobierno, ¿no? A ver, pero incluso si uno asumiera que puede estar ocurriendo, que hay acaparamiento de bienes para venderlos en el mercado negro, eso es producto de la estructura de incentivos que ha creado la política del gobierno. Si un bien vale en el mercado negro varias veces lo que vale a precio oficial, que estás creando incentivos para que haya gente que, con el único fin de enriquecerse, no de afectar políticamente al gobierno, acapara esos bienes para venderlos en el mercado negro. El punto es que la motivación aquí no es en lo absoluto política. Ahora, ¿cómo puede usarse esto políticamente? No sabría también qué ver, porque se quedan 700 trabajadores en la calle. ¿Pueden ellos o culpar al gobierno o culpar más bien a la derecha, como dicen, por un supuesto boicot, ¿no? O sea, ¿cómo puede jugar esto en las elecciones? Bueno, lo que está haciendo el gobierno es lo más inteligente dentro del desastre que el propio gobierno ha creado, y es, digamos, asumir la distribución como una actividad pública para garantizar que al menos los mercados subsidiados que atienden a la base electoral del chavismo estén abastecidos. O sea, lo que presumo que va a ocurrir de aquí a las elecciones es que los mercados privados que abastecen a estratos medios hacia arriba, ahí el desabastecimiento va a crecer, pero el desabastecimiento se va a resolver al menos parcialmente en los mercados controlados por el Estado, que venden a precio subsidiado a sectores populares más proclives a votar por el oficialismo. Que te da una idea del margen de manejo que tiene de la situación todavía un ejecutivo como el de Maduro. Y otras elecciones que también vamos a estar atentos y que hay noticias también son las de la Argentina, ¿no? Que vienen las elecciones internas pronto. Claro, que son importantes porque en Argentina es un sistema muy digamos, curioso, porque es inusual. Es obligatorio votar en las primarias, entonces uno tiene un resultado electoral con voto emitido, no es intención de voto declarada ante un encuestador. ¿La mejor encuesta? Es la mejor encuesta posible, digamos, es lo más parecido a lo que va a ser el resultado final. Mañana vamos a comentar más porque han habido noticias vinculadas al jefe de gabinete, ¿no? A Aníbal Fernández, Cristina Fernández. Y vamos ahora a México. Cientos de personas salieron a las calles para protestar por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y 4 mujeres en el DF, en el Distrito Federal, en la capital mexicana.
Cientos de personas marcharon por las calles del estado de Veracruz, Guerrero y en la Ciudad de México en rechazo a la versión inicial de la Procuraduría General de la República sobre la muerte del periodista gráfico Rubén Espinosa y otras 4 mujeres el último viernes. El fotógrafo de 31 años denunció hace unas semanas haber recibido amenazas y sufrido de acosos por documentar la golpiza que sufrieron un grupo de universitarios por supuestos trabajadores de la seguridad local en Veracruz. El acoso es constante para todos los medios y los compañeros allá en Veracruz, ¿no? No hay una libertad de expresión y en mi caso fue el día 7 que tuve que ir a trabajar. Bueno, me fui a trabajar como normalmente lo hago a las 9 de la mañana y vi a una persona que me seguía. Ante la falta de garantías para su vida, a inicios de junio se vio obligado a mudarse a un céntrico barrio de clase media del Distrito Federal. Los manifestantes en la capital, en su mayoría periodistas, descartaron que el móvil del crimen sea el robo y que detrás de todo estaría el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. Según datos del Grupo Internacional de Protección de Periodistas, Artículo 19, 12 de las 17 muertes de periodistas en Veracruz ocurrieron durante el gobierno de Duarte. Desgraciadamente en el estado de Veracruz es donde más se han dado estos casos, van 14 asesinatos de periodistas nada más en el gobierno del señor Duarte en Veracruz y uno de ellos es que estamos ahora pues deplorando. Rubén Espinosa Berrecil vivía hace 8 años en Veracruz, donde trabajó como fotógrafo de campaña del entonces candidato del PRI, Javier Duarte. Tiempo después trabajó en la revista Proceso y la agencia Cuarto Oscuro, dedicadas a la cobertura de movimientos sociales y a la defensa de los periodistas locales. El pasado viernes, Rubén Espinosa y 4 mujeres fueron asesinados por una pistola de 9 milímetros. Todas las víctimas habían recibido un tiro de gracia y heridas en varias partes del cuerpo. La Procuraduría General informó que las 4 mujeres tenían entre 18, 32, 40 y 29 años, respectivamente. Se trataba de una maquillista originaria de Mexicali, una promotora cultural de Chipaneca, una empleada doméstica y una colombiana. Hasta el momento se han presentado 15 declaraciones de presuntos posibles testigos del multihomicidio, mientras los peritos continúan con el levantamiento y búsqueda de evidencias de genética, videográficas y fotografías. Un asesinato que conmueve por la brutalidad y además porque había denunciado el periodista ser víctima de amenazas y también porque esto significa que el Distrito Federal, considerado un lugar seguro y al que este joven había recurrido como refugio, ya no lo es. Bueno, yo viví en una colonia, como se le dice en México, o por lo menos en el DF, vecina a la Narvarte, que es una colonia de clase media donde uno no esperaría que ocurra este tipo de cosas. Además, el primer reporte de la Fiscalía que investiga delitos vinculados a libertad de expresión, que intentan coactar la libertad de expresión, alega que sería un crimen común, lo cual es poco creíble teniendo en cuenta que México es en general uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras, que a su vez Veracruz es uno de los estados más peligrosos de México, y han muerto en lo que va del ejercicio del actual gobernador 12 periodistas, y este periodista además había huido de Veracruz porque había recibido amenazas de muerte. Y termina siendo asesinado en el DF, y se alega que no sería un acto vinculado al ejercicio de su profesión, y es como que lleva a preguntarse qué tipo de delincuentes comunes se pasan horas torturando a sus víctimas. Uno diría un delincuente común roba todo lo que puede y se va, ¿no? Acá ha habido, digamos, tortura y asesinato de todas las personas que estaban en el lugar. Y se teme que violación también de las mujeres, o sea, un crimen con una brutalidad poco común para ser un crimen común. Además, él había estado hacía poco, antes de refugiarse, bueno, buscando refugio en Ciudad de México, inaugurando una plaza que rendía homenaje a una periodista muerta, también asesinada en Veracruz. ¿Qué ha pasado en Veracruz? Porque no es de los estados que están dominados por los cárteles, como los más conocidos, los que siempre generalmente se habla, que son los del norte, ¿no? No. ¿O es un punto de tránsito? Pues es una zona de tránsito porque es uno de los principales puertos de México, ¿no? El puerto de Veracruz. Entonces sí, es zona de tránsito, pero no es zona dominada como Guerrero, por ejemplo, en su momento, por carteles del narcotráfico. Sin embargo, en el caso de este periodista que acaba de morir o que acaba de ser asesinado, lo interesante es que, a diferencia de otros en donde uno puede decir que investigaban el crimen organizado y tal vez en represalia el crimen organizado los mató, este no investigaba crimen organizado, investigaba movimientos sociales de protesta contra el gobernador.
Y entonces aquí es difícil argumentar que el crimen organizado hubiese tenido un interés particular en perseguir hasta la capital a este periodista con el fin de matarlo. Y además trabajaba para un medio conocido como Proceso, prestigioso y conocido como opositor, ¿no? Vamos ahora a otro tema, vamos a Estados Unidos. El presidente de ese país, Barack Obama, reveló su plan ambicioso contra el cambio climático a solo unos meses de la conferencia de las partes que se realizará en París. But I am convinced that